Pay's checkout is offered by your banks and credit unions. So when you shop online at participating merchants, your cards appear in one place. Pay's. It checks out. Activation required. See Pays.com to learn more. Terms and conditions apply. El humo aún se elevaba en el horizonte cuando Lot y sus 2 hijas se escondieron en una cueva en las montañas. Detrás de ellos, el mundo que conocían ya no existía. Sodoma y Gomorra se habían convertido en cenizas. Todo olía a fin, el fin de la ciudad, el fin del pueblo, el fin de la historia. Y fue allí, en medio de la nada, donde comenzó una de las historias más curiosas de la Biblia. No con celebración ni alegría. Comenzó con miedo, soledad y un plan que nadie habría esperado. Las hijas de Lot estaban convencidas de que el mundo se había acabado, que no había más hombres en la tierra, que no había esperanza de continuar la familia. La desesperación, cuando se encuentra con el silencio, puede hacer ruido en el interior. Y entonces se le ocurrió la idea: emborrachar a su padre, acostarse con él y engendrar descendencia. Es extraño, es incómodo, pero eso es lo que pasó. En aquella cueva, sin testigos, nació Moab, el hijo de una decisión precipitada tomada en silencio y con dolor. Moab vino al mundo sin culpa, pero cargando con un peso que ni siquiera conocía. Su nombre, su origen, todo estaba marcado. No era solo un bebé, era el símbolo de una elección desesperada, de un linaje que comenzó al borde de la vergüenza. Pero ahí estaba, creciendo, viviendo, aprendiendo a caminar con un pasado que nadie se atrevía a contar en voz alta. Suscríbete al canal para conocer más historias bíblicas apasionantes y activa tus notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una ayuda económica haciendo clic en el botón "Muchas gracias". También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Moab creció lejos de los ojos del mundo, en la seca y solitaria ladera oriental del Mar Muerto. La tierra allí era dura, agrietada por el sol, pero aún así echó raíces. No había ríos anchos, ni bosques verdes, pero había espacio y libertad. Y fue en este difícil terreno donde comenzó a formarse lo que llegaría a llamarse el pueblo moabita. Con el tiempo sus hijos se multiplicaron, sus tiendas se convirtieron en aldeas y las aldeas en ciudades. Un pueblo que partió de la nada, construyéndolo todo con sus propias manos. Moab no se convirtió solo en un nombre en un antiguo pergamino. Se convirtió en una tierra, una cultura, una lengua, un altar. Construyeron casas de piedra y altares a dioses extranjeros, con nombres extraños y rituales aún más extraños. La vida allí seguía su ritmo, con el ganado pastando en los valles, los niños corriendo entre las piedras y los sacrificios realizados en las altas colinas, como si quisieran alcanzar el cielo con fuego y humo. Pero incluso con todo esto, los moabitas sabían que no estaban solos en la región. Al otro lado del desierto, los hijos de Israel también estaban creciendo. Un pueblo diferente, con un Dios diferente. Un Dios que no aceptaba mezclas ni alianzas sin propósito. Y aunque Moab era un pariente lejano de Israel, después de todo Lot era sobrino de Abraham, la relación entre ambos pueblos nunca fue sencilla. De hecho, era como una brasa ardiendo bajo la arena. Parecía tranquila, pero cualquier viento podía convertirla en un incendio. Y ese viento empezó a soplar con fuerza cuando los israelitas, tras años de vagar por el desierto, se acercaron a la tierra de Moab. Hambrientos, cansados, buscando paso, esperando hospitalidad. Pero lo que encontraron fue otra cosa, muy diferente. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Cuando los israelitas se acercaron a la tierra de Moab, no venían como conquistadores, ni con las espadas en la mano.
Solo querían salir adelante. Eran un pueblo cansado, que había cruzado el desierto durante décadas, huyendo de Egipto, guiados por un Dios invisible y antiguas promesas. Tenían hambre, sed y niños pequeños que caminaban junto a ancianos encorvados por el tiempo. Esperaban al menos un poco de compasión de los moabitas. Al fin y al cabo, eran parientes. Pero no fue eso lo que encontraron. Los moabitas les cerraron las puertas, sin pan, ni agua, ni paso. Como si estuvieran viendo fantasmas, los trataron como una amenaza. La desconfianza era tan grande que se convirtió en miedo, y el miedo pronto se convirtió en odio. Israel no reaccionó violentamente en aquel momento, pero Dios lo vio y no lo olvidó. La negativa de los moabitas no fue solo una negación práctica, era como escupir en el suelo delante de alguien que se moría de hambre, como dar la espalda a un hermano caído. A partir de entonces se trazó una línea invisible entre los dos pueblos. El recuerdo de este rechazo quedó marcado con hierro candente entre los israelitas, tanto que la propia ley de Dios declaró más tarde: ningún moabita entrará en la congregación del Señor, ni siquiera hasta la 10ª generación. Lo que no era más que un gesto de frialdad se convirtió en una maldición duradera. Moab podía haber tendido la mano, pero optó por cerrarse en banda, y esa elección, hecha en un momento de necesidad, acarreó consecuencias durante siglos. Pero los moabitas no se detuvieron ahí. Balac, el rey de Moab, miró desde las colinas y vio al pueblo de Israel dispersándose por el valle como hormigas en un picnic. Había demasiada gente. Los campamentos se multiplicaban. El humo de las hogueras se elevaba hacia el cielo. Las voces entonaban canciones que no eran suyas. El miedo se le pegó al pecho como tela mojada. Sabía que Israel no era un pueblo cualquiera. Decían que su Dios abría mares, derribaba muros y enviaba pan del cielo. ¿Y si este pueblo decidía avanzar? Pero Balac no quería guerra, todavía no. Quería atajos, quería algo más, sutil. Así que envió mensajeros a un profeta lejano, un hombre llamado Balaam, famoso por sus palabras agudas y sus conexiones con el mundo de los espíritus. Si alguien podía maldecir a esa gente, era él. El séquito llegó con regalos, promesas de riqueza y autoridad, todo lo que un hombre podía desear. Pero Balaam dudó, oyó la voz de Dios, y esa voz dijo algo claro: no maldigas a este pueblo, porque es bendito. Balaam envió a los mensajeros de vuelta con las manos vacías. Pero Balac insistió, envió a otros, con más estatus, más oro, más halagos. Y Balaam, vacilante entre la codicia y la reverencia, aceptó ir. Durante el viaje ocurrió algo extraño. El burro de Balaam se paró 3 veces, y en la última ocasión le habló. Sí, el burro habló, y la voz que salió de la boca del animal era más lúcida que los propios pensamientos del profeta. No fue una coincidencia, era una advertencia. Balaam se dio cuenta, aunque a regañadientes, de que no podía luchar contra lo que Dios ya había decidido. Al llegar a Moab, subió a las altas montañas, hizo sacrificios, miró al pueblo de Israel acampado abajo, y cuando llegó el momento de abrir la boca, en lugar de maldecir, bendijo. No una, sino 3 veces. Balac echaba espuma de rabia. El plan había fracasado, pero aún no se había rendido. Balac lo había intentado todo: profeta, oro, sacrificios. Nada funcionó. La bendición sobre Israel era más fuerte que cualquier maldición que pudiera permitirse. Pero entonces alguien, tal vez el propio Balaam, tal vez uno de los consejeros del rey, hizo una sugerencia susurrada, casi como veneno que gotea poco a poco. Si no podemos derrotarlos desde fuera, ¿por qué no los atacamos desde dentro? Y así comenzó el plan más furtivo de la historia. Muchachas moabitas, hermosas como el crepúsculo después de la lluvia, comenzaron a aparecer cerca del campamento de Israel.
dulces sonrisas, fuertes perfumes, ojos que decían más que las palabras. No venían con lanzas, venían con risas. Invitaban a los hombres a fiestas, cenas, rituales, un toque aquí, un baile allá. What's that, bud? The Lincoln Summer Sales event is on now, with exclusive offers? Oh, so you want to feel the wind pouring through the available open panoramic vista roof on a road trip? And spend the afternoon beachside hanging out on the back of the spacious Lincoln Splitgate? Okay, I'll schedule a Lincoln test drive today, right before your vet appointment. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com. This episode is brought to you by Netflix. The MLB at Field of Dreams returns. Bryce Harper and the Philadelphia Phillies face Byron Buxton and the Minnesota Twins at the iconic Field of Dreams ballpark. The field is calling. Watch the MLB at Field of Dreams game live on Netflix Thursday, August 13th at 7:30 p.m. Eastern, 4:30 p.m. Pacific. Ya, poco a poco, el pueblo de Dios bajó la guardia. Al principio parecía inofensivo, pero lo que comenzó como un coqueteo pronto se convirtió en idolatría. Los israelitas comenzaron a adorar a los dioses moabitas, especialmente a Baal de Peor. Era un culto extraño, lleno de sensualidad, lleno de imágenes, lleno de todo lo que el Dios de Israel aborrecía. En poco tiempo, el campamento que antes había resonado con oraciones se convirtió en escenario de confusión y pecado. La ira de Dios cayó como un trueno en el desierto. Una plaga comenzó a extenderse entre el pueblo, cobrándose la vida de miles de personas. El campamento se convirtió en un caos, hasta que un hombre de Israel llamado Finís vio con sus propios ojos a una pareja, un israelita y una mujer extranjera, desafiándolo todo al entrar juntos en una tienda a plena luz del día. Finés no se lo pensó dos veces. Cogió una lanza y los atravesó en el acto. La plaga se detuvo, pero el daño estaba hecho. 24,000 muertos, y el nombre de Moab volvió a quedar grabado como señal de tropiezo. Pero el tiempo es un maestro en pasar páginas. El tiempo pasó, como siempre pasa, arrastrando dolores, borrando huellas, pero dejando cicatrices. En Belén, una grave hambruna azotó la tierra. La cosecha fracasó, el grano desapareció, y lo que antes había sido una mesa abundante se convirtió en silencio en la olla. Entre los que más sintieron el pellizco estaba un hombre llamado Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Con el estómago rugiendo y el futuro acortándose, Elimelec tomó una difícil decisión: abandonar su hogar, cruzar la frontera e intentar empezar de nuevo, justo en Moab. Moab, la tierra marcada por la desconfianza, la idolatría y un pasado complicado con Israel, se convertía ahora en un refugio. ¿Ironía o propósito? ¿Quién sabe? Lo que importa es que llegaron allí y poco a poco se fueron adaptando. Sus hijos crecieron y, como era de esperar, se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa, la otra Ruth. La vida finalmente parecía encontrar algo de ritmo, pero Moab también conoció la pérdida. Y vinieron una tras otra, como una marea que arrastra todo hacia abajo. Primero, Elimelec murió, luego Malón, luego Chilión. Noemí se quedó sola, con sus 2 nueras, 3 viudas en tierra extranjera, rodeadas de recuerdos, añoranza y un futuro vacío. Sin marido, sin hijos, sin pan. Entonces Noemí oyó un rumor desde lejos. Dios se había acordado de Belén. La tierra volvía a dar frutos. El pueblo volvía a cosechar. El corazón de Noemí latió de otra manera. Era hora de volver. Se lo contó a sus nueras. Orfa lloró, dudó, pero decidió quedarse. Ruth no. Ruth cerró los ojos, plantó los pies y pronunció una de las frases más hermosas e impactantes jamás pronunciadas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y así fue como una mujer moabita empezó a caminar al lado de una mujer israelita. 2 mujeres sin garantías,
pero con una decisión firme que se dirigían hacia Belén, sin imaginar lo que les esperaba en los campos de aquella ciudad. Ruth pisó Belén con los pies cansados, pero el corazón firme. Extranjera, viuda, pobre, todo eso pesaba sobre sus hombros, pero lo que no le pesaba era la decisión que había tomado. Siguió a Noemí como quien sigue una promesa, aunque no entendía el final de la historia. Era tiempo de cosecha, y los cultivos se mecían al viento, como susurrando que algo nuevo estaba por llegar. Como no tenía mucho que hacer aparte de sobrevivir, Ruth salió inmediatamente a recoger las espigas que quedaban en los campos. Era el derecho de los pobres, de los huérfanos, de los extranjeros. Caminó sin saber qué campo pertenecía a quién. Solo quería trabajar, llenar una bolsa y comer algo. Pero la casualidad, o algo más que la casualidad, llevó a Ruth directamente al campo de un hombre llamado Buz. Buz no era un hombre cualquiera. Era pariente de Elimelech, el difunto marido. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. De Noemí, un hombre justo y respetado que trataba con dignidad incluso a sus siervos. Y cuando vio a Ruth entre las espigas, sudorosa, encorvada, incansable, quiso saber quién era. «Es la moabita que volvió con Noemí», le dijeron. Buz se acercó a ella, le habló y alabó su lealtad. Le dijo que le dejara más espigas para recoger, le ofreció agua, protección y comida. Ruth no había esperado tanto. Le dio las gracias, sorprendida, con los ojos llenos. Cuando Noemí se enteró, vio una oportunidad. Empezó a recordar las antiguas leyes, el derecho del Salvador, el que podía casarse con la viuda para mantener viva la línea familiar. Guió a Ruth con cuidado, paso a paso. Era un movimiento delicado. Un día concreto, a medianoche, Ruth se acercó a Buz en la era y se acostó tranquilamente a sus pies. Él se despertó sobresaltado, pero comprendió. Ruth no le pedía un favor, le pedía la redención. Y Buz, hombre de honor, no huyó de la llamada. Pero había un detalle. Había otro pariente más cercano que tenía prioridad en el rescate. Buz tendría que resolver esto primero, delante de los testigos de la ciudad. A la mañana siguiente, Buz fue a la puerta de la ciudad. Allí era donde se resolvían los asuntos serios, donde los ancianos se sentaban como jueces y las decisiones se convertían en ley. Llamó al otro pariente, el que tenía derecho ante él, y le explicó con calma el caso. Había que rescatar la tierra de Elimelech. El hombre se animó. La tierra siempre era un buen negocio, pero entonces Buz añadió: junto con la tierra venía Ruth la moabita, viuda de Malón, y con ella la obligación de engendrar descendencia para el difunto. El estado de ánimo cambió. El hombre se echó atrás. Dijo que no podía, que pondría en peligro su herencia. Entregó su sandalia, símbolo de renuncia en aquella época, y se puso en camino. Buz, entonces delante de todos, declaró que rescataría la tierra, y también a Ruth como su esposa. La boda fue sencilla, pero llena de significado. Ruth, que lo había dejado todo atrás, encontraba ahora un nuevo comienzo. Y de ese nuevo comienzo nació Obed, un niño que corrió entre las piernas de Noemí, devolviéndole el brillo de sus ojos y la esperanza de su pecho. La mujer que una vez había dicho: «Llámame amargada», ahora acunaba a un nieto en sus brazos. Obed creció, y cuando se hizo hombre, tuvo un hijo llamado Jesé, y Jesé también tuvo hijos, muchos. Entre ellos había un niño pelirrojo de ojos vivaces que cuidaba ovejas y tocaba el arpa en el campo. Se llamaba David, sí,
David, el rey, el que se enfrentó a un gigante con una piedra y una fe gigantesca, el que unió tribus, escribió salmos y marcó la historia de Israel. Y en su sangre también corría la sangre de Ruth, la moabita, una extranjera, una viuda, una mujer que desafió al destino. Pero incluso con este poderoso vínculo, la tensión entre Israel y Moab no desapareció. Las heridas del pasado seguían abiertas. El tiempo, que ya había visto cómo Moab acogía y hería, ahora veía cómo este pueblo se convertía en una piedra en el zapato de Israel. Incluso con la sangre de Ruth corriendo por las venas del linaje real, los moabitas y los israelitas seguían siendo como vecinos, con un muro agrietado, siempre mirando hacia otro lado, siempre esperando el siguiente conflicto. En la época de los jueces, Moab consiguió lo que quería. Dominó Israel durante 18 años. Fue una época oscura, en la que el pueblo de Dios vivía como gente con cadenas en los pies. El rey moabita Eglón gobernaba con mano pesada y la barriga llena. Dicen que era un hombre tan obeso que incluso su muerte fue inusual. Un israelita llamado Ehud, zurdo y valiente, entró en palacio con una espada escondida en la pierna derecha, donde nadie la esperaba. Y en un momento rápido y silencioso, hundió la hoja en el vientre del rey, de tal forma que la grasa se tragó el arma. El cuerpo permaneció allí caído, mientras Ehud huía por las escaleras de servicio. Fue el principio de la liberación. Pero la tregua no duró mucho. Los moabitas se aliaron con los enemigos de Israel, traicionaron acuerdos y tendieron emboscadas. En tiempos de paz, se mantenían a distancia. En tiempos de debilidad, atacaban. Era un ciclo interminable, como una pelea entre hermanos que han olvidado la razón original, pero siguen haciéndose daño de todos modos. Durante el reinado de David, los moabitas obtuvieron su merecido. El rey, ya crecido y estratégico, derrotó a Moab y sometió a tributo a parte de su pueblo. Pero ni siquiera eso acabó con el problema. Los conflictos continuaron generación tras generación, cambiando solo los rostros, pero no los resentimientos. Y mientras los reyes se turnaban y las batallas iban y venían, los profetas empezaron a alzar la voz. Hombres con ojos llenos de visiones y palabras afiladas como cuchillos. Hablaban de cosas que aún no habían sucedido, pero que estaban a punto de estallar. Los profetas aparecieron como truenos en un cielo despejado. Sus palabras rasgaron el silencio de las ciudades, resonando en los corredores del tiempo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos en algún momento hablaron de Moab, pero no con afecto ni con nostalgia. Vieron lo que la gente común no veía, veían el futuro, y lo que vieron no fue bonito. Moab, decían, sería humillado, sus fortalezas caerían, sus ciudades se convertirían en escombros, sus guerreros huirían con sus rostros cubiertos de vergüenza. El orgullo que había sido un escudo durante tanto tiempo se convertiría en una trampa. Isaías habló de lamento y polvo. Jeremías vio llanto en las montañas. Ezequiel vio venir el juicio como un torrente. Los moabitas, que se reían de Israel cuando tropezaba, serían acusados por cada gesto, cada palabra, cada traición. Y con el tiempo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los reinos circundantes crecieron, los imperios cambiaron de nombre, y Moab fue engullido. Primero perdió territorio, luego la fuerza, luego la identidad, hasta que se convirtió en un recuerdo. El pueblo que empezó con un niño nacido en una cueva, creció como nación y se enfrentó a reyes. Ahora desapareció sin dejar rastro claro. Solo ruinas esparcidas en el desierto, nombres perdidos en la piedra y el polvo. Los que pasaron por las antiguas tierras de Moab vieron el vacío y recordaron las profecías. Recordaron que ni el poder, ni la historia, ni la familia ilustre son garantía de permanencia. Todo puede derrumbarse cuando el orgullo habla más alto que la obediencia.
Cuando el rechazo se convierte en cultura, cuando se olvida que incluso las bendiciones pueden perderse con el tiempo. En medio de tantas caídas, batallas y decisiones equivocadas, es fácil mirar a Moab y pensar que solo era eso, un pueblo marcado por los tropiezos. Pero la verdad es que detrás de toda esta historia hay algo más profundo. Moab no era solo un juicio, era también un espejo, un reflejo de las opciones humanas, de la delgada línea entre el bien y el mal, entre la promesa y el orgullo, y sobre todo, de la capacidad de Dios para sacar belleza de escenarios desordenados. Piensa en Ruth, una moabita de un pueblo rechazado que eligió amar, servir y alinearse con lo que era más grande que ella. Nadie esperaba que del vientre de una mujer extranjera naciera el linaje de David, el rey más grande de Israel, y menos aún esperaba nadie que de ese mismo linaje surgiera el propio Mesías. Jesús, hijo de David, nieto de Ruth. ¡Qué cosa tan poderosa! Incluso en un pueblo con una historia de rechazo, idolatría y guerra, Dios aún separó una historia de redención. Tomó un hilo del hilo moabita y lo tejió en el plan eterno. No por casualidad ni por suerte, sino porque así es como lo hace. Él mira donde nadie mira, utiliza a quien nadie espera, transforma lo que parecía perdido. La historia de Moab muestra que el origen no define el destino, sino las elecciones. Que el pasado puede pesarnos, pero nunca es actual si cambiamos de rumbo. Que incluso cuando la historia está llegando a su fin, Dios aún puede tirar de un hilo y escribir un nuevo comienzo. Y quizá esa sea la mayor lección. Puedes venir de un lugar complicado, con una historia llena de cicatrices, pero eso no te impide formar parte de algo eterno. Moab cayó, sí, pero una mujer moabita se levantó, y con ella una esperanza que ha atravesado generaciones hasta llegar a nuestros días. Si te ha gustado la historia de Moab y quieres seguir otras historias de fe y superación, no olvides darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer.